la temática convocante que a muchas y a muchos, cuando empezamos a estudiar, buscábamos los modos de articular aquello que dice la ley orgánica en el artículo 2 del compromiso social y el trabajo sobre las problemáticas sociales en los procesos de cualquiera sean, de extensión, de investigación o de docencia. Eso en primer lugar. Muchas gracias por estar acá. Y acá es parte de la casa de ustedes. En segundo lugar, me quedé pensando en la convocatoria y pensaba en la clandestinidad y la resistencia, ¿no? Y pensaban en ciertas condiciones históricos, sociales, que van a hablar ustedes después, del fenómeno del terrorismo de Estado en este recorte territorial, en esta parte del mundo, ¿no? Y de qué manera la expresión vinculada sobre todo con la clandestinidad y con la cárcel ocupa espacios diferentes al exilio y a la desaparición, ¿no? Cómo se han dado fenoménicamente ciertas dinámicas vinculadas al terrorismo de Estado que no son las mismas en Chile, en Brasil, en Argentina, vinculadas a estrategias y a composiciones histórico-culturales, organizativas, deseantes de estos procesos en los que se implantó una confrontación, una lucha, una resistencia, una tensión. Y que me parece a mí que la clandestinidad, la resistencia y la cárcel no ocupa un lugar que, si lo trasladamos a la relación con la estrategia del terrorismo de Estado, fue la de mayor expansión en Uruguay, ¿no? Y siempre me pregunté por qué sucedía eso, ¿no? Y cuál era el comportamiento de quienes estuvieron presos y presas vinculado con el relato de estos procesos. En segundo lugar, y no voy a hablar más, que me pediste que hable poquito. Pedirá orden. No es lo mismo. En segundo lugar, no puedo evitar recordar desde toda la tarde aquel texto de Portelli, un clásico para quienes estudian historia, de la orden ya fue ejecutada, ¿no? El fenómeno ese de la acción de los nazis, que en realidad no eran alemanes estos, que mueren en una confrontación y después cobran multiplicadas las vidas de gente de ese pueblo que no era necesariamente la resistencia y gente de la resistencia. Y cuando llegan los nazis, se plantea una inversión en el tiempo. La ejecución de las personas es invertido en el tiempo y cuando Hitler da la orden, parece que se va a efectivizar lo que ya se efectivizó. Es decir, en los fenómenos del terrorismo de Estado, y anteayer fue como una puesta en escena en Uruguay de todo esto, más allá de lo que todos respetamos, queremos, reconocemos de la democracia uruguaya, pero la construcción del relato del terrorismo de Estado y del golpe de Estado a nivel de los grandes medios y a nivel de los grandes actos y del Parlamento, construyen una lógica que no existió y que funciona eficientemente. Y no existió. Nadie votó nada en el Parlamento y todos gritaron por sus partidos. Parece que no hubo una resolución. Parece que fue Bordaberry el que disolvió mágicamente las cámaras o el que dio el golpe de Estado, ¿no? Hay una difumación. Yo creo que el tema no es la confrontación entre los hermanos o las convocatorias al encuentro de hermanos, que no es eso. No quiero poner, no quiero desnaturalizar o desprestigiar eso que hace a nuestra cultura democrática, pero lo que digo que hay cosas que son y hay otras que no son, y que es importante
en conversaciones como esta, que creo que por ahí viene la mano, de ubicar algunos procesos. ¿Por qué? Porque ahora, en este mismo momento, nosotros también producimos memoria. Y como ustedes saben, siempre la memoria se hace desde el futuro, porque relata algo que acaeció, pero siempre la memoria es memoria del futuro, porque produce sentidos existenciales. Y lo que está jugado acá somos nosotros, este entrevero de generaciones que hay acá, y lo que se va produciendo. Entonces, ubicar algunos sentidos es fundamental, porque si no, no sé, se me ocurre una frase del Indio Solari: si no hay amor, que no haya nada, ¿no? Si no hay una construcción de sentido deseante, que no haya nada. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Enrico. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Son las puertas de todos, ¿verdad? Y todas. Yo quiero leer un mensaje que, a propósito de esta apertura en la Facultad de Psicología por su decano, nos llegó hace un momentito y voy a pasar a leerla. Buenas tardes. Cursé la licenciatura en Psicología en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias. Milité en ese centro de estudios hasta la clausura de la facultad en 1973. Pasados los años, en Punta de Rieles, recibí la solidaridad de los estudiantes de Psicología, ya desde otros encuadres institucionales. A mi salida de la cárcel en 1984, en el marco de actividades gremiales por la libertad de todos los presos políticos, me recibieron cálida y fervorosamente. En estas y esas actividades estaba un joven militante estudiantil, Enrico Irrazábal. Él hoy es el decano. A todos, gracias. Viva la FEU, Mercedes Mecha Espina. Qué lindo mensaje, ¿no, Enrico? Era una sorpresa que te teníamos por lo bien que te portaste. Más que muy bienvenidos. La verdad que creo que estamos, los que hemos pensado en esta actividad, seguramente sorprendidos de la convocatoria. A mí, en el reparto de tareas, me ha tocado la responsabilidad de contar cómo surge esta iniciativa, cómo ha sido pensada, cómo ha sido diseñada, e intercambiando con Silvia, que como historiadora ha dedicado ya a esta altura décadas de estudio, de investigación al pasado reciente, al nuestro y al de los otros países de América Latina, y se ha mostrado siempre inmensamente generosa, y viene todas las veces que se la reclame al país a aportar su conocimiento, su experiencia, a la que se suma además la invalorable experiencia de un exilio temprano en el año 75, precedido de 2 años de clandestinidad. Y allí lo que vimos, para ser sinceros, en esas conversaciones con mate y distendidas, era que compartíamos la misma idea de que en la temática de la resistencia y de la clandestinidad no estaba tan conversada, tan visualizada, como se dice ahora, como otros aspectos que tuvieron que ver con el terrorismo de Estado. Y acá yo siempre hago la salvedad y digo, no voy a ser yo, que fui presa política, que considere que no haya que hablarse de esos horrores. Pero bueno, quedamos con la idea de que podía ser interesante algo en torno a esto. Y bueno, y yo empecé a ver qué adeptos podíamos conseguir, sabiendo que hoy corren otros tiempos, otras actividades, estamos todos más viejos, pero por suerte siempre hay gente que se pliega, y entonces Antonia, Ewe, estuvieron dispuestos, creo que los entusiasmó la idea, y conformamos así una cosa de masas de 5
integrantes, un equipo binacional que se comunicaba desde México, porque también estaba Martín Puchet, el compañero de Silvia, al firme, aportando siempre sus ideas. Y bueno, así llegamos a concebir la posibilidad de una actividad en el marco de los 50 años. Y entonces aparece la inmensa generosidad de Enrico. Esto va con toda la seriedad del mundo, porque yo me tomo el atrevimiento de decirle algunas cosas porque lo conozco desde la salida de la dictadura, pero hoy quiero formalmente agradecerle que nos esté acogiendo en su casa y agradecer en su persona todo lo que ha puesto de esta facultad, a su asistente académico Álvaro Levin, al que hemos importunado muchas veces a cualquier hora, a los compañeros de comunicaciones que sin conocernos la cara se han puesto al servicio de esto también. Y esencialmente agradecer, Enrico, que vos, como todos los que hoy están en la UDELAR, sigan manteniendo esa tradición maravillosa, porque muchos de los que estamos acá transitamos los días de la huelga general en los locales universitarios, ¿no? Entonces me parece que es un lugar maravilloso para estar evocando todo eso de aquel momento y todo lo que vino después. ¿Qué pretendíamos con esto? Bueno, Enrico lo dijo, no exposiciones doctorales, que puede haberlas maravillosas, y ha habido otros ámbitos, sino fundamentalmente promover conversación. No era solo, un objetivo era poner estos temas sobre la mesa. Y quiero hacer una aclaración porque a veces el nombre puede resultar grandilocuente, ¿no? Clandestinidad y resistencia, y entonces pensar que los que tienen que hablar son aquellos que participaron de pronto en actos de resistencia, que tuvieron o cierta espectacularidad o terminaron en hechos represivos terribles. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de las 1001 peripecias por las que atravesó el pueblo uruguayo, desde los niños hasta los ancianos, en los barrios, en los centros de estudio, en las fábricas, y que cada una de esas personas se haga cargo de que lo que hizo, lo que fuera, si lo hizo en este sentido de resistencia, de dignidad ante aquel oprobio al que se nos quería someter, es tan heroico como cualquier otro acto. Entonces aspiramos a que eso pueda surgir en la noche de hoy, o que sea el comienzo para que eso vaya apareciendo. Y para esto, por suerte, cuando lo largamos, compañeros muy valiosos, con experiencias diversas, estuvieron dispuestos a colaborar. Pero claro, nosotros, lo digo ahora con toda sinceridad, y con mucha preocupación de quiénes iban a venir, porque atrás de nosotros no había organización, no había nada. Decíamos que no se nos vuelva una reunión de viejos donde nos sentamos a escuchar las mismas historias que ya nos hemos hecho 1000 veces, ¿no? Porque el otro gran objetivo es el que esto pueda llegar a sucesivas generaciones que no vivieron aquellos episodios y a los que es muy difícil transmitir aquel clima tremendo, que no es solo el horror de la tortura, sino esa vida cotidiana, esa atmósfera de terror, de persecución que nos acosó implacablemente durante 12 años. Pensamos que para esto, para ser correctos y que fuera realmente un aporte valioso, tenía que comenzar con un aporte desde la academia, ubicando con palabras autorizadas el contexto histórico que nos lleva a ese terrible 27 de junio y todo lo que viene después, y
tuvimos el enorme privilegio de tener a la doctora Magdalena Broquetas, para mí Maggie, para que justamente nos ubique. Y la otra presencia que nos parecía insoslayable era la voz del movimiento sindical que contábamos con el compañero Juan Pedro Ziganda, que tuvo que viajar a Buenos Aires. Y decir, ya que no la vamos a tener concretamente una voz del movimiento sindical, capaz que aquí hay alguien que nos aporte desde ese lugar, decir que tenía que estar, ¿verdad? Porque como ha quedado totalmente estos días presente, la contracara del golpe de Estado es la huelga general. Todos los que estamos acá, veteranos, más allá de donde lo hubiéramos transitado, sabíamos dónde teníamos que ir, si éramos o del movimiento estudiantil o del movimiento sindical, o trabajábamos en el Estado, o éramos estudiantes menores de secundaria. Y el resto de la gente sabía que iba a haber una huelga general. Entonces, cuando alguna voz increíble dice en el Parlamento que el pueblo no dijo nada cuando se dio el golpe de Estado, y a las pocas horas estaba todo el país, no solo Montevideo, paralizado, y esa huelga que nos marcó un camino en la que no vencimos, pero que nos la levantamos con tristeza, pero con un mensaje indeleble que yo creo que nos guió durante 12 años, que fue ni un minuto de tregua a la dictadura. Y creo que tratamos todos, no digo los militantes, sino todos, de estar a la altura de ese gran mandato. Eso se lo debemos en primer lugar a los trabajadores que transitaron justamente por la clandestinidad más cerrada, que pudieron, como en el caso, por eso era tan interesante la presencia de Juan Pedro, haber estado al frente. Creo que fue el único sindicato que mantuvo la legalidad, pero siempre los lazos con los subterráneos de la libertad, y por eso es que así pueden emerger desde las raíces de una CNT clandestina un PIT-CNT de masas gigantesco en aquel 1 de mayo. Obviamente me hubiera gustado muchísimo tener esa palabra, pero por lo menos en el recuerdo, el respeto y el agradecimiento eterno a esos trabajadores que nos guiaron en todos estos años. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Magdalena Broquetas. Bueno, muchísimas gracias, Adela. Para mí la verdad es que es un gusto enorme estar hoy acá. Cuando me invitaste, en nombre de todo este grupo que nombraste, de Silvia, de Antonia, de Ewe, no sabía que además, o capaz que no lo habían pensado, íbamos a coincidir en la fecha de Nibia, ¿no? En los 49 años del asesinato de Nibia Zabalzagaray. Entonces, cuando yo pensaba qué compartir hoy desde mi vivencia como historiadora, pero también como miembra de otra generación, no quería dejar de pensar en Nibia y de ligarla con este evento, ¿no? Un día como hoy, un 29 de junio, hace 49 años asesinaban a Nibia Zabalzagaray Curuchet, una profesora de literatura muy joven, 24 años, integrante de la UJC, militante gremial del CEIPA, de la que nadie nunca pudo decir algo agraviante. Por el contrario, las memorias en torno a Nibia remiten a una persona de una calidad y una calidez humana excepcional. A Nibia la mataron pocas horas después de su detención, una detención que se produjo de madrugada en su casa por fuerzas de seguridad que estaban vestidas de civil, y una detención que la condujo al batallón de ingenieros número 5, que para ese entonces estaba ubicado en Casaballe, un centro de detención y tortura, también conocido como el infierno de Peñarol, por el que pasaron varios otros militantes políticos y sindicales.
Su cadáver fue entregado a la familia con la orden ominosa, inhumana y tan habitual durante el terrorismo de Estado de que el féretro no podía ser abierto. Es decir, sus familiares no podían ver al ser querido ante la brutal noticia de una muerte inexplicable. Y esto era así porque su cuerpo, como tantos, era la prueba del delito. Como quedó en evidencia cuando se comprobó que había sido torturada y como si eso no bastara, que se había fraguado un ahorcamiento. Brutalidad, cobardía e impunidad reunidas en un mismo acto. En dictadura no era posible pedir justicia por Nibia ni por nadie. Pero cuando llegó la democracia tampoco lo fue, ni para Nibia ni para nadie. Centenas de denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado fueron archivadas, se tomaron por buenas las sentencias de la justicia militar, gran oxímoron, justicia militar, y quienes habían cometido los crímenes más atroces respiraron tranquilos cuando se les garantizó que no iba a haber revisionismos ni consecuencias para sus actos. Pasaron 30 años para que, gracias a la tenaz lucha de su familia, sus compañeros, sus amigos y la constancia del movimiento de derechos humanos, Nibia pudiera tener justicia, como ocurrió en las 2 últimas décadas, por goteo, de manera insuficiente, pero efectiva, con tantos otros asesinados, torturados, desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Me parece que evocar a Nibia es también evocar una época de la que habías empezado a hablar, ¿no? Una época que, en palabras de mi madre, en un homenaje que se le hizo en 2009 cuando se le puso un salón a Lipa, era también, y la voy a citar, la inmersión en la utopía, el camino del proyecto social, solidario, el torbellino de acción, todo en sintonía con su generación y su tiempo. Entonces creo que la evocación de Nibia nos lleva directamente a la jornada que nos convoca hoy, de la que siento que en mi carácter de historiadora soy solo un personaje secundario. Esta es una jornada de la memoria. Una jornada de la memoria social, que es algo muy complejo, como ya empezaba a decir Enrico. Es algo muy complejo, es algo cambiante, es algo del orden de lo afectivo, de lo sentimental, de lo irracional. Como fenómeno colectivo, la memoria es hija de su tiempo, habla más de las preocupaciones del presente que del pasado. Que Nibia sea homenajeada en esta jornada que se propone recuperar testimonios de la clandestinidad no es casual. Es el resultado de ese camino recorrido y de las capas que fue sumando la memoria social, que se configuró desde sus orígenes fracturada. Fracturada por la imposibilidad de cruzar experiencias, valoraciones, sentimientos, primero porque había unos dentro del país y otros fuera, dispersos, pero también porque quienes estaban dentro no siempre estaban conectados. Y después, cuando se destapó la olla a presión en la inmediata restauración democrática, porque no hubo contexto, no hubo escucha, no hubo sensibilidad social suficiente. Y me animo también a decir, esto lo puedo decir yo, no ustedes, que hubo una especie de jerarquización de las memorias, en donde algunas memorias tuvieron más proyección social que otras. Para que haya memoria tiene que haber anclaje, lo sabemos. Tiene que haber contexto de escucha y tiene que haber emprendedores. Las memorias no surgen como claveles en el aire. Necesitan contexto. Creo que ustedes, este núcleo que impulsó este evento y todos nosotros aquí reunidos, pero ustedes en particular son eso, son protagonistas y son emprendedores de memoria. No es casual que primero hayan proliferado los testimonios escritos, había que animarse a la oralidad, y que fueran de varones, y de varones con responsabilidades en la dirigencia de organizaciones. Fue mucho más difícil y trabajoso que aflorara la memoria de las mujeres. Y cuando esto ocurrió, tuvo un sesgo mucho más colectivo, sin personalidades sobresalientes. Recién después vinieron las marcas en el territorio, los memoriales, las placas, la identificación de los lugares de resistencia y de represión. Y bastante después, las memorias de las generaciones más jóvenes. Y esto es clave. Para que la memoria social de las víctimas y de la resistencia de la dictadura sea exitosa, y cuando digo exitosa, quiero decir que se escuche fuerte, que no sea una memoria subterránea, que no sea una memoria endogámica, tiene que existir transmisión intergeneracional. Yo quisiera, como para ir cerrando, compartir una sensación de optimismo, que no me caracteriza, pero de moderado optimismo. En estas 4 décadas que nos separan del final de la dictadura, y acá viene el optimismo, la investigación histórica ha avanzado. Puedo dar fe con mi propio itinerario de vida.
¿no? A mí me pidieron inicialmente que ubicara el tema históricamente y que hablara un poco del estado de la cuestión del campo historiográfico. Creo que cuando se trata de historia vivida, los temas nos conducen indefectiblemente a ese espacio que cruza lo personal y lo subjetivo con la profesión y el método. Yo nací en 1978, en plena dictadura. Aunque mi familia no fue ni por cerca de las más golpeadas por la represión, 2 años después tuvimos que dejar el país. Volví, empecé la escuela primaria con la democracia, a mediados de los 80, en simultáneo con el retorno de las libertades públicas. También sentí en carne propia la derrota familiar, social, del referéndum de la ley de caducidad de 1989. Fui adolescente en los 90, cuando se postulaba el fin de la historia, y no había un marco social para los relatos de los 60 ni de la dictadura. Al finalizar esa década, empecé a estudiar historia. Para ese momento, la mayor parte de mis... Qué horrible, esto es lo que no se podía hacer más con la pandemia. Tomar el dedo. Al finalizar los 90, y cuando empecé a estudiar historia, y por lo tanto toda mi generación, la mayor parte de mis lecturas sobre el pasado cercano eran memorias y testimonios de ex militantes sesentistas, muchos de ellos víctimas de la represión. Y también conocía en profundidad el primer texto elaborado en Uruguay sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y en sus años previos. Me refiero al informe de Serpaj, Uruguay Nunca Más, que es de 1989. Para ese entonces, la historiografía recién incursionaba con cautela en el estudio de este tramo de la historia, con enorme dificultad de acceso a las fuentes, excepto los testimonios y fuentes a todas luces memoriales. Hoy, a más de 20 años de ese escenario, habrá quienes digan que 20 años no es nada, yo creo que es mucho, así como se enriqueció en su pluralidad y en sus contradicciones la memoria, avanzó mucho la investigación histórica. Sabemos más y sabemos mejor, en el sentido de que sabemos con más precisión. Nos queda mucho por saber, pero hemos avanzado. La historiografía sobre Uruguay incorporó a su agenda de investigación de manera contundente el estudio del autoritarismo y el estudio de la dictadura desde múltiples enfoques y en clave regional y transnacional. Tuvimos más documentos, incorporamos con recaudos metodológicos memorias y fuimos armando una narrativa histórica que le debe mucho a aquel informe pionero de Serpaj, pero que repuso aspectos de las lógicas represivas, de las responsabilidades civil-militares y de los proyectos a todo nivel, a nivel político, a nivel económico, a nivel de la cultura, a nivel de la educación. En lo que hoy nos convoca, creo que es justo decir que hubo momentos de memoria para las distintas facetas de la resistencia, y ustedes comenzaron diciéndolo. Primero fue la cárcel, y con justicia, ¿no? Porque Uruguay fue el país que tuvo más presos políticos en relación a su cantidad de habitantes. La gran estrategia del terrorismo de Estado en Uruguay, lo que lo diferencia, es el silenciamiento de las disidencias y de la oposición mediante la prisión masiva y prolongada, indefectiblemente acompañada de la tortura. Junto con la cárcel se instaló también, se instaló también la memoria de la desaparición forzada. Después vino el exilio, y cuánto hizo Silvia por traer al exilio a la agenda historiográfica, a fines de los 90 y principios del siglo XXI. Y las experiencias de esa diáspora, ¿no?, diseminadas por más de 30 países, con 300.000 uruguayos que tuvieron que salir, más de 300.000, para salvar sus vidas, sus libertades. Y luego vinieron las memorias de las nuevas generaciones, de quienes habían sido niños y padecido el terrorismo de Estado, ya sea porque nacieron en cautiverio, porque vivieron privados de sus padres o porque tuvieron que soportar la humillación y la angustia de las visitas carcelarias. Más recientemente llegó la memoria de los nietos, de los que no vivieron, pero experimentaron la herida, incluso algunos la siguen transitando. En este caleidoscopio de memorias es cierto que falta una experiencia colectiva, probablemente muy singular para cada uno y cada una de ustedes, que es la de la clandestinidad. Algo que no fue una experiencia aislada, fueron también muchos y muchas los que vivieron la vida clandestina y por tiempos prolongadísimos, y para la que nadie estaba verdaderamente preparado, entre otras cosas porque no había antecedentes. Sí creo que había una memoria de la resistencia clandestina y de la acción política oculta, secreta, en los márgenes, pero era una memoria que trascendía a la generación de los 60 y de los 70. Era la memoria del antifascismo, de los republicanos españoles, de los partisanos.
de la eterna lucha contra el franquismo, ¿no? Y había también una memoria compartida más reciente que era latinoamericana. Varias y varias en distintos países, en distintos escenarios de América Latina, habían pasado antes a la clandestinidad como forma de resistencia. Creo, para cerrar, que esos relatos sin dudas nos faltan. Sin dudas urge incorporar no solo la cronología de las luchas clandestinas y las grandes hazañas, sino la vivencia de esa cotidianeidad que no presentaba los sobresaltos de la cárcel, el calvario de la tortura, la nostalgia que se podía vivir en el exilio, pero seguramente, como intuyo que indicarán sus testimonios, podía llegar a ser una de las experiencias más límites en las que transcurriera la vida de una persona. Celebro entonces enormemente esta jornada, agradezco mucho que me hayan invitado a acompañarla y me parece que con esta capa de memoria que se va a agregar vamos a seguir enriqueciendo ese vínculo que nos une con el pasado. Así que gracias. Te dejo acá. Estamos en una reunión de amigos para empezar y después de gente solidaria, interesada, sensible, que seguramente encontrará alguna cosa en esta reunión interesante, que es lo que esperamos. Todo esto, después de Magdalena Broquetas, está difícil. Está difícil, pero bueno, en realidad en ese reparto que hicimos un poquito así como a ojo, la idea era tener un mensaje acerca de Nibia, que es exactamente lo que acaba de hacer en una parte fundamental Magdalena. Pero bueno, hay una cosa también que, como no soy historiadora, me puedo dar el lujo de decir cosas como, por ejemplo, que Nibia Zabalzagaray trasciende cualquier rigor histórico y actúa en la realidad desde, digamos que desde junio del 74, actúa de una manera absolutamente mágica en la presencia, no solamente de aquellos que las conocimos, sino también de este país. Es decir, que voy a entrar por un camino completamente diferente, pero voy a llegar tal vez al mismo punto, estableciendo que Nibia tiene el don de aparecer cuando hay ruido, de señalar un camino, de mostrar para dónde vamos. Y esto yo lo he ido comprobando, probablemente a lo mejor no me da para hacer todo el análisis, pero en realidad lo vimos claramente, primero cuando nos acompañó en la cárcel, cuando los represores hacían uso de su figura, supuestamente para, no sé qué pretensión tenían, pero era clarísimo que nombrar a Nibia en aquella situación iba a ser fortalecer, siempre fortalecer, nunca debilitar. Entonces, desde ahí en adelante, nosotros hacemos ese recorrido largo en el cual también llegamos al tema de más lo social. Y lo social es que es el caso donde la investigación del equipo de la fiscal Yance hincó el diente fuertemente. Con un equipo fuerte también, pudo realmente saltar el tema de la impunidad. Lo pudo saltar de una manera completamente mágica, porque ¿quién se iba a creer realmente que Tabaré Vázquez hacía uso de esa situación de que habían ido personas no uniformadas a buscarla, la pensión de los obreros de Campomar? Es decir, en realidad era un subterfugio, era un eufemismo. En realidad, todos sabíamos que había sido detenida y todos sabíamos cruelmente después, un día como hoy,
que su vida había sido cortada. Pero de ahí en adelante no paró la certidumbre mágica. Ella siguió apareciendo en los momentos claves. Y yo diría que, bueno, en 2005, cuando estábamos sacudiéndonos un poco la situación de la impunidad, la gente de Nueva Helvecia fue capaz de poner el nombre de la calle, Nivia Zabalsagaray. Fuimos capaces de ponerle allí un pequeño memorial. Recogimos la canción de Serrat, ¿no? El poema de Miguel Hernández, que nos parece hecho a la medida, nos parece hecho para que justamente se nos salte el corazón en el momento que lo escuchamos, porque indudablemente está mágicamente también ligado a una personalidad completamente parecida a la que narra en su poema Miguel Hernández. Y pajareará tu alma, y así, y así. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. El otro paso, digamos, y con esto a ver si puedo redondear, que no es fácil, con este paso, el otro paso es ahora, en estos días, ¿no? Vayamos a estos días. A mí me tocó leer el otro día una parte del documento que elaboramos. Me tocó leer una parte, fue completamente casual. Inicialmente no era la parte que me había interesado más, pero fue esa la que me tocó. Y me tocó justamente decir que vivimos hechos muy importantes en este poco tiempo que estamos viviendo. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, que el Palacio Legislativo se llenó de gente cuando hubo un reconocimiento a la Corte Interamericana que plantea que el Estado tiene que hacerse responsable del caso de las muchachas de Abril, que tiene que reivindicar su actuación ilegítima y terrorista. Y entonces Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, era otro, me equivoco, y Laura Raggio se vieron de alguna manera reconfortadas en sus familias que conocemos todos ya, que son parte de nosotros. Y no solamente eso, también en esa sentencia estaba la desaparición forzada de Luis Eduardo González. Y también, bueno, además es el compañero de Elena Zaffaroni, que no es menor, ¿no? No es menor para la historia de esta historia de los familiares, esta situación. Pero también incluía la desaparición forzada de Óscar Tassino, con tantos revetes que ahora, hace un rato, en ese celular que marca todo lo que está pasando, que no da tiempo a corroborar, pero que es indudable que esto debe haber ocurrido, se sentenció a su asesino a 22 años de cárcel hoy. Es decir, los hechos están resultando, ¿no? Están dando un salto también para nuestro corazón. Y no solo eso, también hay importantes situaciones que cambiaron en las decisiones de los jueces. Las últimas sentencias judiciales, la de Canelones y la de San José, son sentencias que tienen revetes completamente distintos, que están ayornándose a la realidad y acercándonos paso a paso a la lesa humanidad, que es lo que necesitamos, porque todos los delitos que se cometieron están bajo la órbita de la lesa humanidad. Y no solo eso, también el hecho de que aparecen restos de una mujer, de una compañera, curiosamente de una compañera, para que efectivamente nuestros sentimientos se enlentezcan un poco más, nos pese un poco el alma, un poco más. Y esta investigación que se está cursando acerca de quién es, y este misterio, que en cierto modo nos abruma, pero también en cierto modo nos da alas, nos permite volar, nos permite pensar que es posible. Y todo esto
fue algo de lo que tuve que decir en la inauguración del memorial. Es un espacio memorial. Es un espacio memorial que es una plaza pública, que está allí al costado del Palacio Legislativo, que en realidad lo que recoge es, se lo decía César, es la lucha de todas las mujeres. Allí hay nombres en las columnas, todo esto es un aditamento que, bueno, del cual capaz que está bien, sin duda está muy bien, pero también es un homenaje a todas las mujeres, porque las mujeres están un poco menospreciadas en esta lucha y han sido especialmente el espíritu de ese memorial. ¿Qué complementa esto? Grenoble. Grenoble, en el mismo momento que nosotros estamos en esta euforia, voy a decirlo así, euforia, momento de sacar algo para afuera, de sentirnos, porque no puede ser todo malo, no puede ser todo negativo, es decir, ya tenemos bastantes cosas negativas. En este momento aparece Grenoble, y no es magia, diría alguno, sin embargo, lo parece, ¿no? Lo parece, que se esté dando en el mismo momento que se inaugura este memorial para las mujeres, que se esté dando el acto en el mismo, con 5 horas de diferencia, pero que eso es casual, eso es producto de la magia también, cómo gira la Tierra. Pero en realidad en el mismo horario se estaba produciendo este gran homenaje en una tierra tan distante, ¿no? Tan distante para nosotros y sin embargo tan cerca. Y lo llevó adelante gente exiliada, Marita Ferraro, que es una docente, que se hizo docente en el exilio, que estuvo en el 300 Carlos, que está sorda porque actuaron sobre ella de manera de inutilizar sus tímpanos, y que yo no lo sabía, y entonces le mando un mensaje y me dice, no te oigo. Y yo se lo mando de nuevo, más fuerte, yo qué sé. Me dice, no es eso, es que no te oigo, porque estoy sorda, porque el pajarito Silveira se ensañó conmigo. Entonces, ese mismo espíritu es el que recabó este homenaje en una plaza, el nombre de una plaza en Grenoble, una ciudad hermosa, dicen, una ciudad universitaria, dicen. Allí está instalada esa plaza. Ahí está. Vérité, justice, garantie de non-répétition. 50 ans après, nous voulons savoir où sont-ils les disparus. Dictature, nunca más. Nivia Sabalsagaray, Purche, presente. Bueno, díganme ustedes si esto no es magia. Díganme ustedes si esto no es emerger, como la vimos emerger en el 2010, cuando sus asesinos fueron realmente enjuiciados. Emerger en las distintas etapas. Acá hay una programación, de alguna manera, que quiere rescatar etapas, e incluso hay un audio, que lo podemos de pronto escuchar ahora, de gente que por todos lados va elaborando la figura de Nivia, la va poniendo en circunstancias, pero no sabemos cuál viene. ¿Cuál es? Ah, ¿te tengo que decir yo? Bueno, había uno antes, ¿no? Del Zorrilla. Soy Nivia Sabalsagaray, la china, dice en la Nueva Helvecia. Tengo 24 años, recién me recibí de profesora de literatura y estamos a 2 meses de casarnos con Paco. Ayer de tarde di clase en el Zorrilla. Volví a la pensión y garabateé algunas hojas de mi novela. En la madrugada me despertaron 5 hombres civiles y militares que vinieron a interrogarme y me trasladaron al batallón de ingenieros por el barrio Peñarol. A las horas llamaron a la casa de mis padres diciendo
que vinieron a buscar mi cuerpo con la mentira de que me había suicidado. Mis camaradas, mis hermanos y mi novio saben bien que me asesinaron. Se le fue la mano en la tortura, dijo el cómplice. Y aunque no lo hubiera dicho, si alguien sabe cómo me gusta la vida, son mis compañeros y compañeras. Cuando mi cuerpo volvió a Colonia, desafiaron las órdenes de los asesinos y constataron para guardar en su memoria cada una de las heridas y golpes y signos de asfixia. En el 2013, mis hermanos, mis compañeros y compañeras lograron llevar mi compromiso con la vida y la memoria viva de las marcas de mi cuerpo a la justicia. Una fiscal y 2 jueces valientes encarcelaron al homicida. Soy Nidia La China Zabal Zabaray. Tengo 24 años. La última vez que me vieron con vida estaba con los ojos vendados al borde de una fosa en el cuartel de comunicaciones del Ejército. Bueno, a ver si puedo seguir este guión un poquito. Digamos que hay un sitio de memoria en el 300 Carlos ahora. Es a propósito de la ley que se aprobó en el 18 y que creó una comisión y que está trabajando y que tiene más de 50 lugares señalizados y marcados entre que ustedes ya conocen, porque si hay algo que ustedes ya conocen es esta última realidad. En ese marco, en el marco del sitio de memoria del 300 Carlos, incluye transmisiones, porque está en el mismo predio, porque es una historia común. Y en ese lugar se puso un señalamiento a propósito justamente de lo que allí había acontecido. Ese día fue un día hermoso. No parecía posible que ese lugar que tenía tantos malos recuerdos pudiera convertirse, aunque sea allí afuera, en la calle, lleno de gente, pudiera convertirse en algo que uno pudiera celebrar, abrazar, compartir. Y sin embargo fue así. Una tarde calurosa, hermosa. Y en esa tarde hubo muchas cosas allí, ocurrieron muchas cosas, pero entre ellas ocurrió un testimonio de justamente Eliseo Zorrilla, que es donde el audio decía que ella estaba trabajando. Los muchachos de Zorrilla hicieron una carta para comentar su peripecia, su historia, su cercanía, su vínculo, todos los sentimientos que tienen con respecto a Nidia. Y nosotros les pedimos que la lean ellos. Buenos días, compañeras y compañeros. Voy a leer este texto que realizaron un grupo de exalumnas y alumnos del Liceo Zorrilla, miembros de la AEZ, la Asociación de Estudiantes de Zorrilla, de la generación 74 y 75. Para quienes estuvimos en el Liceo Zorrilla en los años 74 y 75 y militamos en la AEZ, que se organizó clandestinamente en grupos de clase, asamblea de delegados y mesa ejecutiva, su asesinato fue una marca indeleble. Resistimos como pudimos, petardos en los baños, pegotines, volantes caseros, pintadas en el barrio, jornadas donde tirábamos pelo en los corredores para protestar contra el uniforme y el pelo corto, en fin, todo lo que podíamos con escasos recursos y siendo menores de 18 años en el cuadro de la represión brutal. Cuando llegó la noticia fue un tsunami de una jovencísima profesora practicante en Zorrilla, militante dictatorial, asesinada en unas horas por las brutales torturas a que fue sometida. Lo denunciamos en cada grupo de clase, hicimos más pintadas y volanteadas, se llevó a las parroquias y se oró por ella. Nuestro entorno supo del crimen. Al año, el 29 de junio de 1975, la AEZ organizó una conmemoración. Cada grupo de clase mandaría unas flores a la sala
a la sala de profesores con una tarjeta que diría: a un año de su muerte, los estudiantes recordamos a la querida profesora Nivia Zabalzagaray. Nada más. Así pasaba la puerta y estallaba adentro aquella bomba de rebeldía y memoria, de denuncia, compromiso y esperanza. Y así ocurrió. Coordinado para que fuera sobre las 11 de la mañana, fueron llegando los envíos de las florerías. Pasaron los primeros sin problema. Era demasiado para los tiras de la puerta saber el nombre de aquella subversiva. Fue adentro, donde alguien de la dirección entendió de qué se trataba. A partir de allí, fueron detenidos los cadetes que llegaban y se tomaron los datos de las florerías, cosa previsible. Lo no previsto fue una pequeña delegación de estudiantes del liceo, de unos 14 y 15 años, que fueron en persona. También quedaron detenidos e interrogados por aquella tropelía. Intervendría la tenebrosa DNI. Hubo detenciones de muchos estudiantes. Hubo detención de muchos estudiantes e innumerables sanciones de parte del mal recordado CONAE. Una pintada en Boulevard España y Polió denunciaba: enseñanza normal, Zorrilla 1975, 56 detenidos y 60 suspendidos. AZ. Hoy, muchos y muchas de aquellos adolescentes, ya sexagenarios, seguimos llevando alivio en el corazón de nuestras acciones por la memoria, la verdad y la justicia. Más ahora que se levantan voces que permanecían en susurro desde hace años, en la oscuridad de las logias fascistas de civiles y militares que hoy han ganado espacio público y quieren reescribir la historia. Como los derrotamos entonces, con unidad amplísima, con movilización y denuncia, sin violencia y con argumentos, pero sin aflojar un minuto, los derrotaremos ahora. Fue justamente el caso de Nivia el que derrotó la impunidad en la Suprema Corte al declarar la inconstitucionalidad de la nefasta ley. A tal infamia, tal su victoria. Por tantas y tantos entrañables jóvenes que no pudieron vivir sus vidas, por quienes fueron arrebatados por la violencia terrorista, por la violencia sobre las familias lastimadas y sin alivio, por una sociedad donde la convivencia democrática sea la base del florecimiento de todas las Nivias, acá seguimos francamente estando. Para la esperanza nos sobran razones y amores. Siempre con Nivia en el corazón decimos: nunca más terrorismo de Estado. Bueno, y para ir cerrando, quiero decir que también la clandestinidad, que es esto que se acaba de narrar, es un episodio típico, ¿no? O bueno, no sé si típico, pero necesario. A pocas cuadras y al año siguiente de esta colocación de la placa oficial, la gente del 300 Carlos, más la Facultad de Arquitectura, más Tania Stapenko con su placa, que después colabora ¿en qué? En una plaza, hay una plaza clandestina a pocas cuadras de esta marca. Hay una plazoleta que no pudimos determinar exactamente a quién recordaba o quién recordó en algún momento, y se fue a pintar, y allí está su rostro, y allí está su cara, y allí están sus flores, y allí está su historia. Capaz que esto ni siquiera lo pudimos documentar, porque en realidad la documentación, bueno, es grande ya, es una historia larga, y que va a estar esta placa oficial, y también va a estar la placita, que está en la intersección de varias calles, que todavía no la pudimos legalizar plenamente, pero como es la vida nuestra, ¿no? Nosotros tenemos un pie en la clandestinidad, y sí, es así. Por lo tanto, en algún momento haremos la legalización, y si no fuera posible, buscaremos otro lugar, porque ese es el asunto. Bueno, yo los voy a dejar acá porque en realidad hay mucha gente para hablar. Acá está el joven del Zorrilla.
Buenas noches para todas y todos. Imagínense la emoción que tenemos, la gente que participamos desde el primer aniversario de Nibia, ¿no? Están las generaciones de Liberarse, de Hugo y Susana, la de Joaquín Kluber, de Julio Espósito. Bueno, la mía, la que empezamos a militar en la dictadura en el año 74, en la clandestinidad, con la Asociación Estudiantes de Zorrilla, con organizaciones políticas. Somos la generación de Nibia Zabalzagaray. La verdad, no tenemos otra referencia más nítida, más potente, que nos ha iluminado toda la vida y va a seguir hasta el final. Y Nibia tiene esa magia increíble que cuenta Antonia, que fue su gran amiga, y quienes la conocieron, y realmente se ha ido pasando de generación en generación, y ojalá que esto contribuya a que las nuevas generaciones sigan sabiendo quién fue Nibia Zabalzagaray. Pero bueno, nosotros queríamos aprovechar para rescatar una partecita tan pequeña como se puede en un evento de este tipo, pero con tanta gente que nos ha venido a acompañar, que nos traigan experiencias propias desde dónde vivieron la clandestinidad, desde dónde vivieron la resistencia, porque no todos resistieron siendo clandestinos, más aún después se sumaron multitudes a la resistencia en formas legales y semilegales. Y bueno, pero son vivencias distintas y son las menos registradas. Y nosotros algunos los anotamos y les dijimos, queremos que estén y que nos cuenten. Y otros que se animen y otras a tomar el micrófono y contarnos algo. Lo que les pedimos es que no sea especialmente extenso, porque esto simplemente es un disparador de cosas para que queden en el aire, para que se sigan trabajando y para que vayamos conociendo entre todos estas experiencias que muchas veces son de pequeños círculos y no las conoce prácticamente más nadie. Así que entonces yo voy a señalar a alguien para empezar, para romper el fuego, que no se enoje conmigo, y después seguimos. Yo le voy a pedir a Marisa Silva, que la tengo sentada por acá, que ya me puso cara. Pero bueno, vamos a pedirle a Marisa que nos acerque su testimonio. Bueno, hola, es difícil hablar después de lo del homenaje a Nibia. A mí siempre me ha preocupado cómo transmitirle a las nuevas generaciones algunas cosas relacionadas con la dictadura. Creo que en algunas cosas, como dice Magdalena, hemos logrado mucho en los últimos años, es real. Sin embargo, siempre me ha preocupado que hay algunas memorias que han quedado al margen, digamos, no suficientemente visibles. Y una de ellas es la de quienes vivieron los 12 años en el Uruguay entre el año 73 y el año 84. ¿Se imaginan que no voy a ser yo que hable en nombre de 3 millones de personas? Y ese es un problema, porque el terrorismo de Estado aplicó como instrumento para toda la población el miedo. Y hubo una población entera que vivió, cada una a su manera, con miedo. Y eso es muy difícil de contar, de transmitir. Entre otras cosas porque si algo sucedió en esos años fue que se rompió el tejido social y por lo tanto no hay memoria de sujetos colectivos, por lo menos en una parte de la dictadura, entre los años 75, 80, 81, en esos 6 o 7 años, es difícil hablar de sujetos colectivos. Y como no había sujetos colectivos, y una de las características fundamentales de la dictadura fue vivir en el más total aislamiento, ¿cómo damos cuenta ahora de lo que cada uno de nosotros vivió? No hay ninguno de nosotros que pueda ser portavoz de esa memoria. Entonces yo pido que tratemos de imaginarnos algunas cosas. Tratemos, por ejemplo, cuando pensamos en lo que es ser víctima de la dictadura, tratemos de imaginar algo que no es lo que siempre es lo primero que se nos aparece y que tal vez no sea la peor versión de ser víctima, pero que también fueron víctimas. Por ejemplo, hemos hablado muy poco de quienes fueron destituidos,
de aquí, de las facultades, de los liceos, de las escuelas. Tratemos de imaginar lo que significaba ser una maestra destituida en Florida en 1978. Tal vez cuando pensamos en una víctima de la dictadura, no pensamos en una maestra en Durazno en el año 76, echada sin su sueldo y sin su identidad de maestra. Y no pensemos en alguien joven, pensemos en alguien que hacía 25 años estaba trabajando como maestra. Pensemos en alguien que había sido destituida no por ser una militante muy especial, tal vez hubiera hecho, por ejemplo, la huelga contra la ley Sanguinetti en el 72 y la echaron abruptamente en Tacuarembó, en Canelones, en Rivera. Tratemos de imaginar otro tipo de víctimas. Por ejemplo, los hijos y hijas de todos los que alguna vez en esos años, voy a empezar por otro lado. Cuando se habla de los presos y presas políticos siempre pensamos en lo peor, ¿verdad? En las personas que estuvieron, los compañeros y compañeras que estuvieron muchos años. Pero hubo miles de uruguayos y uruguayas que estuvieron un día, un mes, 2 meses, 5 semanas, un año. Esa gente después siguió viviendo en el Uruguay. Y era muy difícil vivir en el Uruguay después de haber estado presa. Imagínense y tratemos de imaginarnos los hijos y hijas de esas personas, que muchas veces ni sabían bien por qué sus padres habían estado 3 meses en un cuartel, o su madre o su padre, y que tenían que ir al liceo, y que no sabían muy bien lo que quería decir la palabra dictadura. Esos chiquilines que empezaron al liceo, por ejemplo, en el año 75, imaginémoslo, y tenían la obligación de poner año de la orientalidad cada vez que hacían un escrito. Esos chiquilines y chiquilinas también fueron víctimas de la dictadura, también fueron atravesados por el miedo, también fueron atravesados por lo que es vivir en una sociedad basada en el terror. Sigamos imaginando. Imaginemos las madres y los padres de aquellos que estaban en situaciones, por ejemplo, exiliados. Las madres y los padres que nunca habían salido de Uruguay, de Montevideo o de Paysandú, y que tenían un hijo en Suecia, que no debían saber al principio ni bien dónde estaban, y que hablaban sus nietos que no conocían en sueco, en checo, o hacían fiestas que no conocían en México. Esas madres y esos padres que tal vez ni entendían demasiado qué habían hecho sus hijos, o capaz que incluso no estaban de acuerdo con lo que sus hijos y sus hijas habían hecho. Esas madres que estuvieron lejos de sus hijos y que no conocieron tal vez a sus nietos, también fueron víctimas de la dictadura. Por eso quería como traer yo me imaginé esas 3 o 4 situaciones. Cada uno de ustedes, sobre todo los que son más jóvenes, traten de imaginarse otras situaciones. Traten de imaginarse que vivir en dictadura significó eso. Y quería decir alguna palabra para terminar, sobre la palabra resistencia, que tuve alguna discusión y debate con Adela sobre esto. Es una palabra complicada. Es una palabra complicada porque porque necesariamente la asociamos con algo épico, la asociamos con lo heroico, y lo heroico tiene, no sé qué sinónimos, pero tiene alguna connotación que no sé ni decirla, ¿no? Pero heroico suena a algo heroico. No siempre fue heroico vivir en esos 12 años en dictadura, no lo fue para todos nosotros, lo fue tal vez para sí un puñado muy importante de arriesgadísimos compañeras y compañeros, pero no siempre hicimos cosas heroicas, o lo heroico en aquella época no es lo que ahora entendemos por heroico. Capaz que es eso. Por ejemplo, capaz que era heroico estar en una cooperativa de vivienda cantando determinadas canciones o leyendo determinados poemas. Eso capaz que era heroico porque era perseguido.
Capaz que era heroico reunirse con otros y escuchar un cassette con mucho miedo de los olimareños, por ejemplo. Capaz que era, si le sacamos la palabra heroico, lo que yo quiero decir es que resistir realmente fue existir. El mero hecho de existir en la época, en el Uruguay, en la dictadura, eso ya era mucho. ¿Y qué quiere decir existir? Quiere decir no perder ciertos rasgos de identidad. Una identidad que de repente la habíamos perdido a nivel colectivo porque no estábamos en los partidos políticos, porque no leíamos lo que queríamos leer, porque no escuchábamos lo que queríamos escuchar, porque no estábamos rodeados de los seres queridos que queríamos tener. Pero esa identidad se conservaba en pequeños gestos, que yo no diría que fueron heroicos, dirían que eran existir. Ir al circular, por ejemplo, escuchar una canción y que el que tocara la guitarra hiciera un arpegio, se dice, un sonidito que nos sonaba a Citarrosa, y enseguida seguía con otra cosa. Y el circular se paraba a aplaudir, y nadie explicaba por qué. O ir al circular también a ver El mono y su sombra, y aplaudir a Calcaño. O ir a la Alianza Francesa a escuchar a Washington Carrasco y Cristina Fernández. O a la Bernal Carrillo, que recién habían empezado a estar juntos. Algunos capaz que no fueron al teatro en esa época. Algunos hicieron teatro, por ejemplo, en las cooperativas. A la gente joven se le había dado por hacer teatro en esa época. Y algunos habrán hecho un taller de algo, de telar, o un taller de psicoanálisis, porque, por ejemplo, había varios psicólogos que tenían talleres de psicología social, etcétera, en las casas, sin que nadie se enterara. Gente de la cual ahora no se habla, pero ir a un apartamento en aquella época y hablar de algunas cosas de psicología social en el año 79, 80, era mucho, y era peligroso, Entonces, existir durante la dictadura fue sobre todo no perder ciertos rasgos de identidad, no perder cierta continuidad de lo que habíamos sido hasta ese momento. Lo que quería hablar acerca del haber vivido 12 años en el Uruguay en esa época. Gracias, Marisa. Para ir intercalando también generaciones, le voy a pedir a Adolfito Bassen, que lo tengo acá, que nos cuente su testimonio. Vení así, quedás de frente a toda la gente. Buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación. Bueno, mencionaba también a mi madre, que es docente de esta casa, Sonia Mosquera, y que en este momento no puede estar acá por mucho, algunos saben, por un problema de salud que tuvo. Y bueno, pensando así, qué hablar, qué testimonio dar así sobre lo que fue vivir en la dictadura, más allá de mi condición de hijo de preso y los dos padres presos, y bueno, tener que inventarme una vida paralela, digamos, para tener una vida social, ¿no? Que tuvimos que vivirlo mucho desde que fuimos niños, hijos de presos, ¿no? Me ubiqué más que nada como un niño común y corriente, digamos, y con todo este debate que se ha armado los 50 años, han aparecido muchas cosas interesantes. Me parece que fueron cambiando un poco el eje de lo que se habló siempre en la dictadura, en el sentido de hablar un poco más de lo que fue la vida cotidiana, de lo que fue la cultura, lo que fue el intento de imponer un modelo de formas de pensar, de formas de vivir de las costumbres sociales, las costumbres morales, hasta morales, que nos quisieron imponer, ¿no? Me acordaba, leí un libro que había salido hace años, pero yo ni me había enterado, sobre el año 75, que fue el año de la orientalidad. Y yo recuerdo que, bueno, en esa época estaría en primer año, o sea que yo aprendí a escribir escribiendo Año de la Orientalidad, ¿no? Y bueno, todo ese recuerdo de ese discurso
patriotero y que nos quisieron imponer, y cómo viví eso, ¿no? Y bueno, y ahí me trasladé al año 84, digamos, unos cuantos años después. Ya la dictadura se estaba terminando, o parecía que se iba a terminar, todavía estábamos en el idas y vueltas de los famosos diálogos y etcétera. Y un 19 de junio, yo estaba en el Liceo 28, en cuarto año. En esa época también los militares, que le daban mucha importancia al turismo, habían cambiado de los feriados, y el 19 de junio había caído un día, había habido clases ese día, se hizo un acto al final de la clase. Y el primer recreo de ese 19 de junio aparece en el busto de Artigas, que estaba en el patio, pegado con cinta adhesiva, un papelito que decía: con libertad no ofendo ni temo. ¿Quién puso ese papelito? No sé qué, no sé cuánto. Por supuesto que al rato lo sacaron. Al siguiente recreo aparecieron dos papelitos diferentes, con otras frases de Artigas, onda contra el despotismo militar, todas frases que tenían que ver con lo que era la dictadura y con justamente lo que realmente había dicho Artigas con respecto a esas cosas. Bueno, de hecho, el mausoleo de Artigas no pudieron poner frases, tuvieron que poner fecha porque las frases no, digamos, como que no cerraban la frase famosa de Artigas. Entonces, bueno, como que, digamos, juntar las dos cosas, ¿no? O sea, no lo lograron. Esa un poco fue la imagen, o sea, intentaron pero no lograron. O sea, en el fondo, esa intención de poner un discurso único, patriotero, de la patria, de Artigas como el primer militar y que estaba en contra de todos los desórdenes, no lo pudieron imponer. Y no solo que no lo pudieron imponer, sino que lo usamos en contra de ellos, ¿no? Y así pasó también con el himno, el famoso Tiranos Temblados, y así formó con muchas cosas que ellos intentaron imponer y que el pueblo, le hablo del pueblo en general para hablar de los anónimos, por supuesto que también estaban los clandestinos organizados que impulsaban, ¿no? Pero hablo de los anónimos que buscaron la forma de darle vuelta a la jugada, ¿no? Así pasó con el fútbol, ¿no? La primera silbatina masiva contra los milicos fue en la inauguración del Mundial del 80, cuando ellos... y así pasó también con el intento de imponer el lenguaje de los católicos. Bueno, fue un golpe también católico, ¿no? Bordaberry era un católico muy... Y sin embargo, la resistencia se armó en las iglesias. Yo... Los recuerdos de reuniones que tengo colectivos son muchos en iglesias, o tanto sea por familiares de presos como el gremio de estudiantes. Nosotros nos reuníamos en la iglesia. Y después lo que fue toda la movida de derechos humanos fue en conventuales, por ejemplo. Bueno, cuando mi viejo hizo la huelga de hambre, toda la movida se armó en conventuales y en la iglesia de los capuchinos. De hecho, yo fui uno de los primeros modelos para las siluetas de los desaparecidos, porque en ese momento todavía no se habían hecho los moldes, entonces había que ponerse el cuerpo y te dibujaban. En la época, aparte, justamente se empezaba a hablar de los desaparecidos, porque no era una cosa que... y bueno, y en ese sentido, me parece que la importancia de lo colectivo que se fue armando en ese momento... Estoy hablando ya de esa última etapa de la dictadura, donde se incorporan justamente las nuevas generaciones, entre los que me incluyo. Fue realmente muy estimulante, ¿no? O sea, ahí es la parte que uno dice, bueno, en realidad, cuando uno logra saltar el miedo y encontrar que los otros también están en la misma, es realmente algo que fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y que hasta una cierta nostalgia genera, porque había como una identificación que no precisaba las palabras, ¿no? Y que importaba mucho más lo común que la diferencia. Existía la diferencia. Está bueno, en este momento me parece que capaz que estamos en una etapa donde importa mucho más la diferencia que lo común de esa diferencia, que entre otras cosas
permite la existencia de esa diferencia. Porque la unión de los diferentes, digamos, pero que tienen claro que hay un montón de cosas que nos unen, genera mucha fuerza, ¿no? Fuerza que logra cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, en la época justamente de la salida de la dictadura, el tema de los derechos humanos y la salida de los presos no estaba en el primer lugar de la agenda. Los políticos, cuando estaban negociando más bien el tema de la salida democrática, de cómo... El tema de los derechos humanos lo puso la gente en la calle. Y al final, pasó a ser un tema prioritario. Pero fue una cosa que pasó en el propio año 84, no fue una cosa que viene de... Si bien el PIT, por ejemplo, puso amnistía como una de sus reivindicaciones, en el 83, fue como una sorpresa total. O sea, el tema realmente se impuso en el 84 y de hecho fue como una marea que evidentemente terminó la dictadura y tenían que liberar a los presos, o sea, no podían no liberarlos. Y eso fue parte de esa energía que se generó en esos años y que de alguna manera tienen que ver con eso, no tienen que ver solo con una resistencia a algo que no queremos, tienen que ver también con una energía que apunta a lograr algo que queremos y que me parece que es capaz que una de las cosas que hay que rescatar capaz en este momento o como algo que a reivindicar y a recordar, porque justamente como decían acá, hay mucha cosa que no se sabe de esa parte, de la parte más micro, de esas resistencias anónimas, y pienso mucho más incluso en el interior, ¿no? del país, donde el silencio fue tan fuerte que dura hasta hoy, ¿no? El otro día en el coloquio donde participó hablaban, por ejemplo, de algunas acciones, como por ejemplo, no sé, en Florida escuché que en el primer festejo del año 75, justamente, que se festejaba el 25 de agosto, un grupo de docentes se plantearon como acción darse vuelta cuando pasara Guardaberry. Y dice que lo hicieron y nadie se dio cuenta, ¿no? Nadie se enteró de la acción, solo ellos se enteraron en realidad. Pero que el valor de haberlo hecho en sí fue tan potente que en realidad el hecho de que no lo haya visto nadie no importó. Y así debe haber miles de acciones. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de pintar, robarme una tiza de la escuela para pintar el no en la época del plebiscito, ¿no? Y así miles anónimas que hay, que en ese aspecto me parece que es re interesante que salgan a hablar, ¿no? Bueno, y acá ni hablar, algunos que puedan decir alguna. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a nuestra historiadora Silvia. La historiadora va a decir algo. No, la historiadora no va a hablar. La historiadora va a seguir con lo que nos propusimos en este grupo, en este equipo de complicidad. Exacto. Decía que la historiadora va a seguir con lo que se propuso este grupo cómplice, de despertar o romper el silencio, despertar, ¿sí? ¿Se oye mejor? Ya te subí. Bien, bueno, romper el silencio o despertar las voces. Y bueno, uno podría decir que no se podía hablar después de Magdalena, no podíamos hablar después de Antonia y todo lo que evocó sobre Nibia, menos aún después de lo que de escuchar al joven Vaz en aquel homenaje y aquel momento de la placa en el 300 Carlos, en fin, y después que habló Marisa, y después que habló Adolfito, pero tenemos que seguir. Nosotros imaginamos que iba a ser complejo si venía gente, y también muy complejo si no venía nadie. Era la incertidumbre lo que nos reinaba en las reuniones de Zoom entre México y Uruguay, en fin, pero sí convocamos.
Y convocamos a eso, a romper el silencio, a escuchar esas voces, porque Marisa, nos debemos esta charla, pero no era resistir mantener la identidad, era resistir. Resistir es ponerse de espalda cuando viniera Bordaberry, porque era romper el miedo, aunque nadie más se enterara, era resistir, eso yo creo. Al compañero que casi no precisa presentación, Ricardo Piñeirúa. Buenas. Voy a tratar de no sentarme muy cómodo para no ser muy largo. Han pasado cosas o se han dicho cosas que son muy conmovedoras. Es algo que nos pega a todos siempre, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, y creo que a muchos nos pasa. Y si aquellas cosas que en algún momento fue algo que decidimos hacer por nuestra propia voluntad y basada en nuestras convicciones ideológicas, fue justo para nuestros hijos. Exponerlos como los expusimos, y como los hemos seguido exponiendo después, porque en definitiva ellos sufrieron las consecuencias de sus padres presos, sus padres desaparecidos, sus abuelas, de irse al exilio, de tener que vivir la vida de que vivieron sus padres sin haberla elegido. Y ahí hay un tema que tenemos por delante para resolver, que es muy importante, y es que tratar de hablarlo. Muchas veces de parte de ellos hay un gran respeto y hasta casi una idolatría por aquello que supuestamente hicimos, pero también hay otras cosas cerradas que debemos conversar. No era esto lo que quería hablar yo, pero bueno, lo quería mencionar porque me pasa, ¿tá? Y me pasa mucho con mis nietos, con quien tengo una relación mucho más fácil que con mis hijos, y donde puedo hablar de todas las cosas que nos pasaron y me resulta mucho más fácil que con mis hijos. Y ellos disfrutan que nosotros les contemos esa historia. Me parece que ahí está el primer camino para contar historias, las historias a nuestros nietos, de las cosas que vivimos. Pero bueno, resistencia. Para mí está bien la palabra, discúlpame, ¿no? Yo qué sé, no sé, o ponerle el nombre que quieras. Yo siempre asocio que el día del golpe de Estado, yo estaba en un comité de base del Frente Amplio en Punta Carretas. Y en ese momento empezamos a resistir. En ese momento. Salimos a la calle, pintamos carteles, hicimos pegatinas, inventamos todas las formas posibles de juntar víveres, comida, bebidas para llevarle a la gente que estaba ocupando las fábricas, a esa gloriosa e histórica huelga general, que fue maravillosa. Y yo me acuerdo que nosotros íbamos a llevarle cosas a la gente que estaba de Coca-Cola, creo que estaban ahí a la vuelta de la Española, en Puey y no sé cuál. Y esa era parte de la resistencia. Estaban los que ocupaban, estaban los que manifestaban, estaban los que pintaban, los que juntábamos comida. Siempre fue una tarea. Esa es la primera idea que yo tengo de la resistencia, hacer cosas. La segunda es que siempre se hicieron con miedo, siempre estuvo el miedo, porque el miedo, porque sabíamos que no sabíamos lo que podían llegar a hacer, no. Sabíamos que nos podía pasar algo, pero no lo que nos pudo haber pasado o lo que les pasó a los compañeros que lamentablemente terminaron en las garras de la dictadura. Pero la otra cosa que yo tengo y siento enormemente cuando pienso en la resistencia es en la creatividad. La resistencia fue un acto masivo de creatividad permanente. La resistencia en el interior, la resistencia de los clandestinos, la resistencia de los que estaban en el exilio. Siempre fue crear, ver cómo, eso que decías tú, creo que era, ¿no? De darnos vuelta cuando pase Bordaberry, aunque nadie lo sepa, pero bueno, poner aquellos papelitos, fue eso. Juan Pedro no vino, pero yo les puedo decir, la resistencia en Aegon fue crear todos los días de qué forma sobrevivíamos.
cómo conseguíamos la plata para pagar los sueldos, cómo conseguíamos los acuerdos para poder tener a la gente en la cantina, cómo hacíamos los juegos, cómo hacíamos el canto popular, cómo hacíamos cuando vinieron unos diputados italianos y no veían a nadie y nosotros inventamos una forma de llegar a ellos que ellos después creyeron que había sido una gran operación política y fue simplemente entre dos, tres, che, ¿cómo hacemos? Eso fue la resistencia. ¿Cómo hacemos para encontrar caminos para resistir? ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo hacíamos en la clandestinidad? Es decir, en la clandestinidad, cuando nos tocó estar en la clandestinidad, dónde vivir, quién nos daba de comer, quién nos ayudaba, cómo nos conectábamos, cuáles eran los métodos de transmisión de la información. Eso, crear permanentemente cosas. Y llegar al punto de que eso se transformaba en algo que no solamente nos emocionaba, nos enorgullecía y muchas veces nos divertía. Porque también había alegría en la resistencia. No es que todo fue, también había alegría, había risas, y hicimos carnaval, inventamos murgas, porque era parte de nuestra esencia. La resistencia a lo gris era el color. Y eso yo creo que es algo que fue fundamental. Y no solamente la resistencia acá, también afuera. Yo, por suerte, puedo decir que tuve la suerte de no estar preso. Un día, capaz, como dijo que también eso había sido estar preso, eso no puede estar preso. Un día o dos, no sé, pero sí viví legalmente en la clandestinidad, viví clandestinamente y viví el exilio. Y en todas esas experiencias lo que aparecía era la forma en que los compañeros trataban de ayudarte a resolver los problemas para que vos pudieras vivir. Y eso es una cosa que es impagable, saber que de repente vos estabas en una situación porque te habían ido a buscar y que estabas clandestino y que había un grupo de compañeros que se estaba rompiendo el alma para asegurarte que vos tuvieses lo que necesitabas. Y después está la resistencia en el exilio, que esa es otra resistencia que fue maravillosa, porque yo nunca voy a dejar de estar mirando el Uruguay. Y esa fue la clave de que, como decían por algunos lados, miles de lugares, cientos y cientos de actos y personas resistieran, y también la creatividad. Entonces yo voy a terminar por contarle una historia, pues se trataba de eso, me dijiste que voy a contar una historia, de contarles una historia que se nos ocurrió cuando a Germán lo estaban persiguiendo a la 30, no me acuerdo el gesto exacto en ese momento. Y entonces generamos un movimiento en Buenos Aires que fue Una flor para la 30. Y entonces se hizo un acto en un cine de la calle Corrientes, donde cantó la Tana Rinaldi, el Negro Rada, aquel muchacho el Negro Do Prado, y había otro que tocaba tamboril, a mí que me disculpe. Y entonces todo el mundo, cuando subió Germán, tiraba flores, y fue una cosa maravillosa. Y entonces fue maravilloso. Pero lo maravilloso de la historia es que mi hijo siempre cuenta que un día se despertó y cuando abrió los ojos estaba rodeado de flores y no entendía lo que había pasado, no entendía lo que pasaba. Por eso yo le decía, nosotros nos involucrábamos y no le decíamos, mirá que mañana vamos a tener una actividad y te van a llenar la casa de flores. Bueno, aquella casa, aquel cuarto donde él tenía que vivir y jugar, estaba tapado de flores, porque bueno, había que hacerlo. Entonces yo creo que podemos haber cometido errores, pero había que hacerlo, había que tener creatividad para hacerlo y sabíamos que no había otro camino. Yo creo que hay que construir esas memorias de la resistencia que están muy bien, porque fuimos un pueblo muy valiente, ¿no? Y eso es también, porque esa dictadura nació muerta por la huelga, y es verdad, pero la seguimos matando en cada uno de los actos de cada una de las personas, humildes, grandes o heroicos. Aunque yo en el fondo creo que todo acto de resistencia fue heroico. Gracias. Gracias, profe. Es así.
acá entre el público tenemos alguna de esa gente heroica, no solo de los presos. Y bueno, para cerrar, más allá que si después algún compañero quiere hablar, sabe a qué se expone. Le vamos a pedir a Gilberto Ríos, un militante de la FEU clandestina y de la CEP y de la CEPFEU, que en un ámbito como este, en una facultad, nos haga su... Y no, y la verdad. Vale, bueno, entonces, perdón. Ahí más. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Me pescaron ayer casi a medianoche. Bueno, es siempre muy emotivo de estar en una actividad por Nibia, que la acompañamos en varias, la de Nueva Helvecia, y rescato de esto, en primer lugar, digamos, el tema de la resistencia en el concepto amplio, ¿no? Yo creo que hay que entender todos los matices, la variedad que tuvo la resistencia y no pensar solamente en las cosas más épicas, creo que eso, yo estoy en una red por otro lado donde hace un momento por todas las posiciones hubo cuestionamiento de la iglesia. Yo nunca conocí tanta iglesia como en el momento que me enteré en la clandestinidad, y tenemos que decirlo, ya lo dijeron acá. Y bueno, y en realidad Evo me pidió contar cosas, nosotros, mi experiencia es medicina, digamos, después fue la universidad, ya en el 83 la universidad, pero al inicio medicina. Y yo lo que digo siempre, sobre todo para ver el contexto, que acá se han dicho muchas cosas, la carta esta del IPA también. Nosotros cuando ingresamos a la facultad firmamos una declaración, entre otras cosas, de todos los papeles firmados había uno que nos comprometimos a denunciar si alguien hacía actividad gremial dentro de la universidad. Y además hacer actividad gremial significaba una posibilidad de perder la categoría de estudiante. Ese como era el piso en el cual teníamos los que empezamos a militar en la universidad en aquel momento. Y después se ha hablado mucho también de el esquema represor, digamos, uno ve un aula ahora universitaria, nada que ver, digamos, ¿no? Pero en aquel momento los porteros no eran porteros, digamos, ¿no? Eran todos parte del aparato represor. Yo tengo que decirlo acá, está Lisa Cesarini, ella la agarraron saliendo del hospital de clínica, los guardias del hospital de clínica, y terminó varios años presa, y porque esa era la variedad, digamos, ¿no? Era no simplemente para vigilar uno a uno su cédula que hacía, sino que también marcando gente y cuando tenían posibilidad también poder detenerla, ¿no? Después, en ese clima también, yo rescato mucho el hecho de que el colectivo que ingresaba a la universidad también era muy heterogéneo, digamos, muy heterogéneo, pero después iban dando unas situaciones como en cascada, digamos, ¿no? Habían algunos que estaban muy activos directamente militando en estructuras políticas partidarias, en las estructuras clandestinas, y otros que en realidad colaboraban en cooperativas de apuntes, y eso es una manera de resistir también, organizando campeonatos de fútbol, como acá se dijo también, organizando murgas, los asados en el Centro de Protección de Choferes, todas cosas que a la larga permitían juntar gente y empezar a charlar de otras cosas que ese ambiente represor interno que había en las facultades no se podía hacer. Y creo que el compañero Cerro lo dijo, había cosas que en ese esquema había que mantenerlos, ¿no? Nosotros los 14 de agosto era sagrado, siempre algo hacíamos en la universidad, en nuestro caso en la facultad, y lo mismo que los 1 de mayo, y en el año 81, que fue un año muy duro en la represión, en esos golpes represivos de la dictadura, 75, 77, 81, y en particular en la universidad fue muy fuerte, y en particular en medicina fue muy duro. Para nosotros fue la jornada de esas épicas que todos recuerdan los que estuvieron, incluso es como el gol de Manga contra Racing o los 7 goles de Morena, que todo el mundo estuvo, pero no estuvieron mucho, y es que en ese momento, un momento durísimo,
se hace una pintada en la pared de la Biblioteca Nacional, Liberal se vive, el 14 de agosto, que fue de las cosas que logramos sacar una foto para mandarla al exterior, porque era un momento realmente muy embromado y se quería ver que en esa fecha no hubiera nada. Y se hizo una cosa más centralizada, se agarró un lugar terriblemente complicado y se hizo. Y bueno, creo que era parte de esa combinación de las cosas más masivas, más tenues, con las que después sí eran cosas comprometidas, como los carteles que se colocaban en el hospital de clínicas cuando para votar el no. Y en esa escala se fue generando, digamos, había resistentes de diverso tipo, que creo que cuando se llegó a la salida de la dictadura, cuando terminó cuando se recuperó la democracia, se veía, digamos, que todos tenían el mismo derecho a festejar, tener la misma alegría, desde que él se comprometió mucho hasta el que circuló en esas órbitas más externas, pero que algo sintió que hizo para ayudar a resistir. Y para nosotros en aquel momento, yo entré en el 78 en la facultad, el objetivo central era derrotar la intervención de la universidad. Ese era para nosotros, sabíamos que con eso contribuíamos al contexto general que era la derrota a la dictadura y la reconquista de la democracia. Y bueno, y fue una experiencia que también se hizo porque no teníamos la experiencia de los que venían de antes del 73, porque en ese momento estábamos en el liceo o en el preparatorio, y ahí, como también lo dijo el profe, mucha creatividad hubo para que esas generaciones que no tenían esa experiencia aprendieran a hacer cosas, crearan cosas para poder responder y actuar en medio de ese ambiente represor que había desde no solo en el país globalmente, sino que también en las aulas y en la academia, ¿no? Yo creo que en el caso de los estudiantes universitarios de aquella época, esa generación también tuvo esa suerte de vivir ese momento del más oscuro, de los momentos más grises, e ir viendo, digamos, cómo una luz se iba iluminando, que se iba abriendo el camino, y pudimos después salir de esas zonas oscuras, de la ilegalidad, la clandestinidad, y llegar, digamos, al momento de la apertura democrática, donde, más allá que fue un tema donde hubo una participación de los partidos políticos, hubo un peso muy importante de las organizaciones sociales, del PIT en particular, pero también del movimiento universitario de la ACFU, también de los estudiantes secundarios de la UTU, también de los estudiantes del interior, y además con un valor que, bueno, que yo siempre lo rescato, por eso con mucha gente nos seguimos saludando y abrazando, donde muchas diferencias que teníamos profundas entre diversos sectores se dejaban para un costado para sentarnos juntos por el tema principal, que era derrotar la intervención para contribuir a la derrota de la dictadura. Gracias, Gilberto. Juan Leopardo. No, me siento orgulloso por participar en este evento, porque tengo una doble calidad, la de ser un dirigente o haber sido un dirigente obrero y seguir estando vinculado a los movimientos populares por ser cooperativista de ayuda mutua. Yo voy a dar, sé que es tarde, pero yo no tengo la culpa que me hayamos dejado para lo último. Estamos festejando los 50 años, conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Un golpe de Estado que no fue precisamente el 27 de junio del 73, se venía arrastrando desde la década del 60. Los trabajadores, con el decreto de congelación de precios e ingresos del Pachecato, del presidente Pacheco Areco, sufrimos enormemente, porque ese decreto, a pesar de su nombre, que era congelación de precios e ingresos, fue únicamente una congelación de ingresos, una congelación de salarios. Los trabajadores sufrimos un deterioro brutal, lo cual fue
generando la resistencia de los sindicatos. Digo, yo pertenecía a un sindicato joven, que es el sindicato de camioneros, el SUTCRA, Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramada Fina. Un sindicato que era joven en esa época, fue creado en el año 62, después de la unificación de distintos sindicatos por rama, y era joven el sindicato y éramos jóvenes nosotros también. Y cuando digo jóvenes no solamente de edad, sino en cuanto en materia de experiencia. Y bueno, el golpe de Estado nos agarra en esas condiciones y tratando de generar la resistencia que posibilitara que los salarios que seguían bajando no lo siguiera. Así como todo el movimiento obrero, digo, estaba la misma. Digo, salvo algunas organizaciones sindicales que por el hecho de tener tarifas reguladas tenían ajustes en los salarios, las demás, la gran mayoría, en ese caso eran 2 o 3 actividades como el transporte pasajero, quedaron estancados, absolutamente estancados. Y el salario fue perdiendo paulatinamente durante años su poder adquisitivo. Llega el 73 y bueno, eso continúa, y continúa la resistencia. El 27 de junio se larga, como todos saben, la huelga general. Yo era secretario general de ese noble sindicato, y lo primero que hicimos, digo, y no me avergüenza decirlo, lo primero que hicimos fue salir a comprar polenta para dejar en mi casa. Yo tenía 3 hijos, una hija de 4, una de 2 y uno de 6 meses. Los 3 están ahí, ahora con 50 años. Y compramos 10 kilos de polenta para dejar en casa, de forma que mi compañera de siempre, por lo menos pudiera administrar la comida, porque sabíamos que la huelga general iba a implicar días y días con dificultades. Eso fue lo primero. Lo segundo fue tratar de organizar la huelga y la ocupación en el lugar donde yo trabajaba. Una empresa de mudanzas con 15 trabajadores, de los cuales nos echaron, éramos 15 y nos echaron a 11 compañeros. Nos despidieron por el decreto del 6 de julio del 73. O sea que no estuvo equivocada la compra de la polenta, porque con esa polenta comieron algunos meses hasta que conseguimos un nuevo trabajo. Lo segundo fue salir a organizar la huelga y las ocupaciones en otras empresas de transporte. Pero, digo, la situación, la dirección del sindicato fue barrida en su totalidad. Nos hizo que, como además éramos cooperativistas por ayuda mutua, o sea, trabajadores sin capacidad de ahorro, que nos habíamos juntado para poder resolver el tema de la vivienda, pero ¿dónde fuimos a construir la vivienda? A una cuadra de todos esos cuarteles que están en la calle Casavalle, ahí a una cuadra. Y bueno, a los 2 días de estar ocupando, cayó el ejército para desalojar. Pero no les dio cuero, porque claro, era un predio amplísimo, ya había algunas casas más o menos construidas, y nos dijeron que teníamos desocupados, y dijimos que no, que nos sacaron ellos, y no se animaron, se fueron. Pero ¿qué sucede? Por ahí por el 14, 15 de julio, yo no puedo precisar la fecha, en un despliegue como de guerra, cientos de soldados con ametralladoras, armas largas, rodean todo el complejo y nos hacen formar a todos en una calle central que había, reclamando quiénes eran los delegados.
es increíble, digo, allí había personal contratado, o sea, trabajadores afiliados a Zunca, y habíamos cooperativistas, tanto varones como compañeras, mujeres, todos en fila. Era un día, una mañana que había una llovizna, como suele haber en esta época. Insistieron, nos apuntaron con las armas y la contestación fue: los delegados somos todos. Esa fue la contestación. Engatillaron las armas, parecía que nos iban a limpiar, pero seguramente ellos ya sabían quiénes eran los delegados. Y se llevaron fundamentalmente a los delegados de los trabajadores asalariados. Se llevaron a unos 10 o 12 compañeros, los cuales algunos resultaron a los 4 días, otros a los 10 días y los que más estuvieron 20 días, que salieron con libertad vigilada. Tenían que ir a firmar todas las semanas al cuartel. Digo, que es algo que yo quiero marcar acá, porque acá hubo expresiones muy ricas. Yo quiero marcar una forma de resistencia a la dictadura que se dio por parte de la gente que estaba construyendo su vivienda. Esos trabajadores que no tenían capacidad de ahorro y que habían formado cooperativas. En el caso nuestro, en ese complejo habitacional de 381 viviendas, eran 5 cooperativas, 3 de las cuales se habían formado en sindicatos de trabajadores, trabajadores metalúrgicos, trabajadores textiles y trabajadores gráficos, y trabajadores ferroviarios que no pertenecían precisamente al sindicato de ferroviarios, pero sí eran trabajadores ferroviarios, y después una quinta cooperativa organizada en una parroquia ahí de Peñarol, donde había un cura progresista. El padre Espadachí. Bueno, esa era el conglomerado humano que formaba. Nosotros terminamos las viviendas con trabajo de varones y de compañeras y de mujeres, y estuvimos conviviendo permanentemente con la dictadura. Esa presencia tan cercana de los cuarteles hacía que estuvieran 2 por 3, se realizaba una asamblea, al día siguiente de esa medida caían a ver qué había pasado. Y tenían de rehenes a aquellos compañeros que firmaban que tenían la libertad vigilada. Pasamos a vivir en el fin del año 74, o sea que terminamos en el fin del 74. Habíamos empezado en el 72. Una obra importantísima, fíjense, hecha y gestionada por trabajadores jóvenes. Construimos un barrio de 381 viviendas, construimos locales comerciales, construimos un local para una policlínica, construimos un complejo deportivo, hicimos las calles, trajimos la luz, trajimos el agua, en poco más de 2 años. Esto lo digo y lo destaco porque creo que la resistencia a la dictadura, en conjuntado con eso, con la magnitud de esa obra construida por los trabajadores, da la pauta y le da la pauta, se la tendría que dar a las nuevas generaciones para que vean que con objetivos comunes se pueden lograr muchas cosas. Nosotros teníamos un objetivo que era resolver el tema del techo y un segundo objetivo que era derrotar a la dictadura. Y esos 2 objetivos corrieron paralelamente. Nosotros se siguió desde la cooperativa luchando contra la dictadura, luchando en la forma más humilde, que era, por ejemplo, hacer volantes, repartirlos, tratar de generar información. Y bueno, eso trajo sus consecuencias. Cuando estábamos viviendo, se dio una represión que fue sistemática. Venían las fuerzas conjuntas a la casa de algún compañero que ellos tenían información que tenía una participación militante en actividades contra la democracia, contra la dictadura. Y si lo encontraban, se lo llevaban.
Pero si no lo encontraban, que sucedía en la mayoría de los casos, porque nosotros teníamos previsto algún sistema para que no cayera, dejaban montada lo que se llamaba una ratonera. Nosotros en el barrio, durante el periodo de la dictadura, debemos de haber tenido entre 10 y 12 ratoneras. Eso implicaba que esos milicos que venían a llevarse al compañero se quedaran en la casa, quedando la familia como detenida, la familia detenida, y ellos conviviendo con la familia, en algunos casos hasta una semana. Digo, hay un caso que que voy a dar el nombre del compañero que no lo agarraron, que es conocido, Miguel Guzmán, el Lobo Guzmán, un dirigente del Zunca y un dirigente de un grupo político de izquierda, del GAU, que tuvo su esposa y sus 5 hijos conviviendo con las fuerzas conjuntas durante una semana. Ustedes imagínense lo que eso representa para esa familia, para esos muchachos que tuvieron que hoy son hombres, que tuvieron que vivir esa experiencia. Y bueno, tuvimos gente que escapó, que se pudo exilar, gente que cayó presa, pero forjó, porque hubo cosas que son muy malas y secuelas jodidas para la gente que pasó por esas cosas. Pero yo creo que hay otras que no son tan jodidas. Nosotros entendemos que forjó una capacidad de solidaridad que es imponente, es increíble. Nosotros, por ejemplo, además de haber resuelto el tema de la vivienda, en base a la solidaridad, pudimos resolver la creación de una policlínica autogestionada que hoy, 50 años después, sigue funcionando. Tuvimos la capacidad de gestionar una biblioteca, de crear y gestionar una biblioteca que hoy sigue funcionando, una policlínica odontológica, un complejo deportivo. Y eso es gracias a aquellos compañeros y a nuestros hijos y a nuestros nietos que, forjados durante la dictadura, desarrollaron esa capacidad de solidaridad, ese convencimiento de que hay cosas que no se pueden resolver en forma individual, pero sí se pueden resolver en forma colectiva. Esto es más o menos lo que yo quería contar. Creo que es importante que se tenga en cuenta que hay un movimiento de cooperativistas, que ese caso específico de esa cooperativa, que es nuestra experiencia, no es único. Hubieron muchos y hay muchos. A propósito de eso, voy a pasar un pequeño aviso. El lunes, Fugman va a lanzar un libro en cuanto a lo que tiene que ver con esto que estamos hablando, la resistencia del movimiento cooperativo a la dictadura. Muchas gracias, compañeros. Pero esto no se cierra, esto va a seguir. Y depende de todos nosotros y nosotras el interés de seguir rompiendo silencios y compartiendo las voces de la clandestinidad, de la resistencia, de vivir bajo el terrorismo de Estado en distintas circunstancias. Entonces no se cierra. Creo que esa intuición que teníamos de que esto era un debe, parece que está en consonancia con el sentimiento de muchos. Y bueno, es esto, es un primer paso. Nosotros quisimos que fuera lo menos formal posible, lo más cálido, lo más acogedor. Si esto abre ese camino y muestra que es posible, habremos cumplido el objetivo. Así que gracias Enrico nuevamente. Bueno, y por supuesto, de principio a fin, todo esto dedicado a Nibia, que seguirá siempre, siempre en nuestros corazones.